Hola, bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Sebastián Crespo Postigo sobre la corrupción, un tema que está muy de boga, que nunca pasa de moda. Los países capitalistas tienen corrupción, los países pobres también tienen corrupción, los sistemas socialistas tienen corrupción, los sistemas capitalistas tienen corrupción. Pareciera que la corrupción está en todas partes del mundo. ¿Cuáles son las causas de la corrupción, Sebastián? Bueno, primero que nada, agradecerte la invitación, querido William. Y bueno, creo que este es un tema muy importante que, como usted lo decía, abarca a todos los estratos de la sociedad. Nadie está excluido de esto. Nadie está excluido de esto, es una problemática multidimensional que habría que analizarla. Habría que decir que incluso es universal, ¿no? En toda Sí, parte. No tiene ideología, no tiene fronteras. exactamente. Y tal vez cuáles son las posibles causas de lo que podría ser este mal que realmente atemoriza y acapara a toda la sociedad. Yo creo que tenemos, y desde mi punto de vista, hay dos grandes puntos a tocar. El tema de la educación y el tema del estatismo. Ahora, ¿por qué estos dos puntos? El primero, creo que es un punto desde que hay que empezar justamente a prevenir la corrupción, porque ahora estamos en un problema en el corto plazo que es atacarla, ¿no? De manera frontal. Pero bueno, el tema de la prevención creo que es esencial y creo que va mucho de la mano con la ética y la moral de la sociedad, que está viniendo y siendo muy tocada en general. Desde distintos temas, creo que hay mucho que reforzar, digamos, y en ese aspecto hay mucho tal vez por debatir. Y en el segundo punto, que es el estatismo, es porque personalmente creo que el Estado ha crecido tanto que la gente tiende más a robar. ¿Y qué significa esto? En un sentido reduccionista. Si tuviéramos un tamaño, un Estado más pequeño, habría donde menos la gente robe, ¿no? Entonces, creo que eso también es un objetivo que tendríamos que empezar a analizarlo en un mediano y largo plazo, ¿no? Porque en el corto estamos teniendo muchísimos casos de corrupción en todos los niveles del gobierno. Y bueno, la corrupción, como decía, se da en la parte pública, en la parte privada, pero creo que hay que empezar justamente a atacar los valores, los principios, la ética, digamos, de las personas en general y justamente al gobierno. Creo que es de donde más se siente este tema de la corrupción, ¿no? Un gobierno, digamos, compulsivo o que compra compulsivamente, por supuesto que mientras más compra hay más posibilidades de llegar a la corrupción. Totalmente. Yo creo que a medida que el gobierno intenta ingresar en nuevas actividades, intenta regularla, intenta entrar con esa burocracia, intenta entrar con todos esos procesos, busca justamente a mayor cantidad de personas, personas que tal vez ni siquiera están listas para el cargo, no se ponen los procesos óptimos y eso es lo que yo siempre, a veces cuando escribo lo planteo, no estamos tal vez utilizando la tecnología de la mejor manera, que podría ser la principal fuente de transparencia en contra de la corrupción. Nuestros procesos en la alcaldía, en la gobernación con el Estado son como si estuviéramos viviendo todavía 50 años atrás, cuando todo podría ser digital. ¿Por qué, por ejemplo, es un simple ejemplo, reducir la probabilidad de que un funcionario público vaya y extorsione a un emprendedor? ¿Por qué tiene que ir a verificar si su licencia está bien o no? Si eso lo tendríamos en línea, en un sistema, simplemente si uno no está al día con sus impuestos, no está con su licencia de funcionamiento de cualquier manera, que es más que yo creo que no debería ni existir, se evitaría todo este tipo de actos tal vez que podrían suscitarse de la mano de la tecnología, ¿no? A ver, alguien dice, Sebastián, de que para combatir la corrupción se necesita voluntad política por un lado, institucionalidad y transparencia del Estado en su conjunto. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que me enfocaría en los primeros, en los últimos dos, la transparencia y la institucionalización. En el sentido de transparencia, yo voy mucho de la mano de la tecnología, yo trabajo en eso, creo que la tecnología es fundamental para aclarar muchos procesos, para darle la facilidad a la persona que utiliza la tecnología, como también al Estado, ¿no? Simplificaría muchas cosas. En el tema de la Institucionalidad. institucionalización, perdón, Perdón, no eh, sé si te suena un señor Norris que fue premio Nobel que hablaba precisamente de las instituciones, un economista. correcto. Él, si no me equivoco, escribió un libro donde menciona que las instituciones al final fungen un rol fundamental Claro. para el desarrollo de las naciones. Porque son estas las que delimitan prácticamente, en cierto grado, cómo las personas van a tener un comportamiento, digamos, sea en el marco legal, en el marco económico, en el marco social, ¿no? Entonces, Y si eso lo traemos, digamos, a la práctica, obviamente si funcionara, digo yo, la Contraloría General de la República, por un lado, si funcionara el Ministerio Público, si funcionara el Poder Judicial, si funcionara la Procuraduría General de la República,
posiblemente la corrupción no hubiera avanzado a los niveles que ha avanzado ahora. O sea, ahí viene el tema de la institucionalidad, que para mí es central. Totalmente, totalmente. Creo que las instituciones al final, que se traducen también en personas, porque la institución al final es un Son nombre. neutras. Exacto, las personas que fungen estas instituciones deben ser personas realmente capaces. ¿No? O sea, es lamentable que tal vez en nuestro país vemos a cónsules, vemos a personas que están liderando estas instituciones que son importantes, que son las instituciones que deben marcar prácticamente el terreno en el que los individuos deben realizar sus actividades, no son personas aptas. No son profesionales, tal vez no tienen estudios a profundidad de cómo eso. Entonces creo que eso también de parte de institucionalizar las instituciones, valga la redundancia, se traduce mucho en darle credibilidad, en generarle confianza. Y esto nos lleva a otra afirmación, de que las reformas legales por sí solas no son suficientes. Totalmente. O sea, Digo esto porque el gobierno permanentemente viene sacando leyes. Hay una ley, Marcelo, que creó a Santa Cruz, hay otra ley que crea las unidades de transparencia, pero finalmente el resultado es que la corrupción sigue adelante. tal cual. Bastiat, que era un intelectual muy famoso, tiene un pequeño libro que se llama La Ley, y él decía justamente, al final las leyes en cierto grado sí pueden representar los ideales de una sociedad o de las personas, pero si estas no tienen un trasfondo realmente social, no van a poder ser efectivas. ¿No? O sea, podemos tener una ley de anticorrupción con las penas más fuertes, poner realmente ser extremistas, no sé, hasta hablar de pena de muerte, pero si la sociedad no acapara y no tiene ese sentido de pertenencia y ese sentido también de rechazo contra los corruptos, la gente va a seguir teniendo ser corrupta. En cambio, si la sociedad, todos diríamos, perfecto, a partir de ahora vamos a castigar a los corruptos, decirle no a la corrupción, no hacer la muñeca que todos a veces tienden a hacer, de acaparar, digamos, o de simplemente callar frente a la corrupción, porque también el silencio es complicidad, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces es un trabajo, creo que de todos los días, de que justamente la ciudadanía sea proactiva en ese sentido, de que denuncie y que también a esta misma ciudadanía, que creo que es la más afectada hoy en día con el caso con los distintos casos de la corrupción, tenga garantías reales de que cuando denuncie se la pueda proteger, ¿no? Sean con canales realmente anónimos donde las denuncias se puedan preparar y realmente esto tenga un impacto, ¿no? O sea, hoy día vemos, denuncian casos en la corrupción, mismos funcionarios, al día siguiente son despedidos. O el denunciante, lo peor que puede suceder, que el denunciante, en vez de protegerlo, lo enjuician o lo meten preso. Así es. Entonces, o sea, estamos en el mundo al revés y eso es algo que se debe cambiar, ¿no? Entonces, usted lo mencionaba, por ejemplo, el tema de la Contraloría y cosas así, eso es algo que a mí siempre lo digo y me parece absurdo. La Contraloría es un órgano que, entre comillas, funciona para fiscalizar a los demás entes, legislativo, ejecutivo. Pero imagínense yo, si tengo una empresa, contrato a un empleado y para decirle usted me tiene que fiscalizar a mí. Pero si me fiscaliza mal, lo voy a votar. Entonces, ¿cómo vamos a obtener, digamos, esa credibilidad en el contralor si prácticamente es la misma persona que lo está contratando? Entonces, yo pienso, por ejemplo, que en esos casos deberían ser entes fuera del gobierno, no sé, entes de profesionales, de especialistas en el tema que fiscalicen, ¿no? Creo que tendría ahí un sentido más de credibilidad para toda la sociedad en general y creo que tal vez podríamos tener mejores resultados. La falta de funcionamiento de la institucionalidad en Bolivia se expresa, por ejemplo, cuando los grandes hechos de corrupción no vienen de las instituciones que deberían fiscalizar y denunciar, sino más bien de los medios y de algunos medios en particular de los medios de comunicación. O sea, el caso Zapata, nos enteramos por una denuncia de Carlos Valverde, los otros casos, el caso último de narcovuelo, nos enteramos porque sale a denunciar en Baraja, y las instituciones, bien, gracias, no pasa nada. Entonces yo creo que queda muy de manifiesto la necesidad de fortalecer a las instituciones. No tenemos un poder judicial independiente, no tenemos un ministerio público independiente, la policía hace lo que puede, en fin, yo creo que una lucha frontal pasa precisamente por fortalecer las instituciones, que es lo que no se hace acá. Quiero dejar claro con esto de que no es suficiente hacer leyes, proyectar leyes y solamente ver el marco normativo si es que no hay un componente institucional y si eso no se le suma una firme voluntad política, en definitiva. Sí, y ahí añadiría, que creo que es esencial, los recursos económicos, ¿no? Porque al final, y eso tal vez nos ha pasado en muchas cosas, hay muchas leyes que pueden tener muy buenos incentivos, tal vez estar muy bien proyectadas,
pero cuando no vienen acompañadas de los recursos económicos para poder justamente luchar, porque por ejemplo hablamos, no sé, de una reforma judicial, de tratar justamente que la justicia sea independiente, pero también esa justicia tiene que ir inyectada de recursos que prepare todo el sistema para que esté blindado, por así decirlo, frente a la corrupción, ¿no? O sea, que realmente los jueces sean aptos, que tengan tal vez buenos salarios y distintos incentivos que justamente los tenga separados y los desincentive a estar ahí prestos a la corrupción. Entonces creo que a todo lo que vos mencionás es muy importante ese factor económico, que lo acompañe para una verdadera transformación y que todo lo que se idee, por así decirlo, llegue a realmente a operativizarse y a plasmarse en la realidad, ¿no? ¿Crees realmente que el gobierno está luchando contra la corrupción? Creo, y firmemente siempre lo he dicho, que no. Es más, creo que el gobierno acompaña a la corrupción. Este gobierno siempre ha venido de la mano de la corrupción. Han salido grandísimos casos, el Fondo Indígena, entre otros, y lo vemos hoy día Evo Morales caminando impune por la calle, ¿no? Entonces, el gobierno no está haciendo nada. Creo que no se está acompañando realmente o de una manera que se debería hacer todo esto. Pero sí es algo que yo trato de a veces mencionarlo. Creo que hoy día se está dando un auge comunicacional muy fuerte frente a los corruptos, ¿no? O sea, ahora vemos a una población tal vez que se siente más empoderada para denunciar a los corruptos. Y esto es un caso que se ha visto, que se hizo muy virales en estos últimos días, donde había una empresa de unos jóvenes que abrieron su empresa de venta de zapatos y grabaron justamente a 3 funcionarios públicos de la alcaldía que estaban llegando a cobrarle por el tema de su licencia del funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece un concejal y justamente hacen toda la denuncia y los funcionarios no sabían cómo actuar. Yo creo que esto, y también otro concejal menciona que el coraje es contagioso, ¿no? O sea, a medida que las personas ven que otras personas se están animando a denunciar, que son partícipes, que tal vez estas personas a las cuales se denuncia no quedan impunes, tienen ese incentivo a no callar. Ya, pueden seguir denunciando y defendiendo sus derechos. Exactamente. Entonces creo que esta es una ola que está comenzando, que se está empezando a visibilizar más y creo que los ciudadanos debemos ser parte de esto, Ya. ¿no? En todos los niveles. A propósito del gobierno, pues yo recuerdo que el gobierno del MAS, del anterior, de Evo, pero también el presidente era parte del gobierno anterior, sacaron una política que se llamaba corrupción cero, cero corrupción. Y definitivamente no había cero corrupción, al contrario, se ha incrementado la corrupción, ¿verdad? Así es. La ley en sí, no recuerdo si fue un proyecto de ley, el que se implantaron una ley, pero creo que no está realmente generando esa, como que operativizando toda esa parte en los distintos niveles del gobierno, ¿no? Y además, el gobierno de Evo Morales, en el 2009, se crea el Ministerio de Lucha contra la Corrupción y la Transparencia Institucional. Y después desaparece el ministerio. Siempre hubo una subsecretaría anteriormente en los gobiernos neoliberales y el MAS quería mostrar que luchaba contra la corrupción y por lo tanto crea este ministerio. Después sacan la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y todos los intentos parece que no dan pies en bola, con bola. Sí, definitivamente. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Cómo podríamos identificar, si es que se puede identificar? Porque, digamos, han habido intentos, reconozcamos que han habido leyes, hay leyes, este intento de crear un ministerio para luchar, que se ocupe específicamente de la corrupción. ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que lo que realmente falta es que hagan a la sociedad en sí parte de todos estos procesos que pueden llegar a generar corrupción. Pero con eso me estás diciendo que la ciudadanía también, si no es corrupta, por lo menos comparte la corrupción. En muchos casos sí, en muchos casos sí, y lamentablemente ha tocado, hay personas que lo hacen y creo que es de conocimiento general, que por ejemplo en la medida que quieren empresarios tratar de abrir sus empresas, no pueden, se chocan con el aparato estatal y no hay otra manera. No hay otra manera y se ven obligados a que para poder realmente generar empleo, aportar a este país, tengan que recurrir a los tramitadores, tengan que recurrir a las personas que te colaboran, por así decirlo, en que el trámite se agilice. Entonces, si nosotros luchamos contra eso, si nosotros permitimos que la ciudadanía realmente se siente, no sé, en mesas de trabajo o veamos alguna manera de que estos problemas, que en la mayoría de los casos vienen, por ejemplo, muchas denuncias que al tema de la policía, de cobranza, de la alcaldía, con ciertos trámites, si esto se llega a agilizar, si realmente la tecnología, por ejemplo, involucra a todos los entes que deben colaborar y se hacen procesos, digamos, donde no interfieran, por así decirlo, muchas personas, yo creo que realmente vamos a poder solucionar esa mano. Y bueno, de la mano de concientizar a la población, realmente de generar buenos incentivos.
Porque a veces pensamos, y esto es un caso muy interesante, hace unos 50, 60 años, se creó una ley para que las personas, por ejemplo, cuando recién salieron los autos en un país, usen cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque estaba habiendo muchos accidentes. Entonces, qué es lo que ocurre? Se crea la ley y como se puede imaginar, uno diría, bueno, las personas ahora que están con cinturón de seguridad van a tender a tener menos accidentes. Pero ocurrió lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando utilizaban cinturón de seguridad, las personas en realidad se sentían más seguras y corrían más, iban a mayor velocidad. Y aumentaba el accidente. Exacto, entonces aumentaron los accidentes. Si nosotros realmente, si las políticas públicas en realidad se pudieran analizar de una mejor manera y con los incentivos correctos, creo yo que eso podría disminuir mucho la corrupción. Y aparte, el Estado tiene que reducirse. Tenemos 500.000 empleados públicos, más de 500.000 empleados públicos a Bolivia. El gasto corriente, las cuentas corrientes son elevadísimas. Creo que hay una sobredotación de personas que están prácticamente generando mucha más ineficiencia. Entonces, bueno, si todo esto se acompaña justamente de procesos tecnológicos, del cambio social, de que realmente la gente denuncie, de que no esté a favor, digamos, de la corrupción, que no calle justamente contra el que está queriendo generar la corrupción, creo que realmente se puede llegar a generar un cambio, ¿no? Ya. Hay un mandato de las Naciones Unidas que habla del gobierno abierto, precisamente que está en esa dirección: tecnología, simplificar el gobierno, simplificar los trámites, facilitar las cosas, de modo que el ciudadano realmente pueda ser parte y se pueda transparentar el Estado. Creo que es una idea muy interesante, pero que en Latinoamérica nadie se acuerda de estos temas. A nadie les conviene, parece que todo el mundo, y sobre todo a nivel del Estado, está muy cómodo con las cosas como están. Totalmente, y en otros países es muy interesante lo del gobierno abierto porque, por ejemplo, nosotros no sabemos en qué gastan el despacho presidencial o cuánto gastan, por ejemplo, Es una caja negra. en comidas, es una caja negra. Y en otros países uno puede realmente entrar a la página web y decir, yo quiero saber en qué está gastando la cartera presidencial. ¿O cuánto gana un funcionario público? O cuánto gana un funcionario Porque público. convengamos en que la famosa declaración que se hace entre la Contraloría, eso es un blef, digamos, ¿no? Porque Sí. en teoría uno declara cuánto gana cuando entra de funcionario público, pero nadie se encarga de controlar con cuánto salió. Y al Exacto. final es un blef, digamos, es de mentira. Totalmente. Eso no sirve para nada. Totalmente, y eso es algo que todas las instituciones deberían impartir en todos los niveles, ¿no? O sea, que sus presupuestos sean de orden público, que los publiquen. O sea, aquí todas las empresas, por así decirlo, tienen que publicar sus estados financieros a final de ¿Por qué año. no lo hace el Estado? Exacto. Entonces, ¿por qué no lo hace el gobierno? O sea, ¿qué realmente es lo que tienen que ocultar para que al final no se vengan especialistas y digan, vamos a hacer una auditoría porque tenemos la iniciativa de controlar los recursos, porque al final el gobierno vive de nuestros impuestos, entonces al final son trabajadores que viven a costillas, por así decirlo, de las personas que hoy en día son parte de la economía formal, que estamos hablando que es menos del 10% en este país. Un columnista hoy día justo reclamaba eso, de que, por ejemplo, desde febrero no se sabe cuántos son las reservas exactas en este momento. Digo, las reservas nacionales, ¿no es cierto? Que antiguamente, que en el 2014 estaban en 15.000 y ahora están bordeando los 3.000, pero no hay una información oficial, o por lo menos la información que había la han sacado de la página y en este momento no se sabe con certeza cuántos son nuestras reservas. Exacto. Y eso justamente haría ser penado, ¿no? O sea, porque ¿por qué ocultar esa información? Y obviamente eso al final la gente, por más que no vea esos índices o no esté al día a día con esos índices, lo siente, ¿no? Al final la escasez del dólar fue una realidad y es una realidad. O sea, el dólar paralelo que está en 7.2, 7.3 ahora tal vez, es una realidad. Y el gobierno, no, por más que quiera negarlo, es parte también de todo de este modelo corrupto que se ha gastado tanto, ha gastado tanta plata, ha derrochado tanta plata, y que cada vez se endeuda más, que no puede llegar a cumplir justamente lo que se esperaría, que por lo menos mínimo haga algo, ¿no? Ya. A ver, se habla de contrabando, se habla de narcotráfico, hay un contrabando prácticamente institucionalizado, o si algo está institucionalizado en este país es el contrabando, y a la par de esto se habla de un Estado fallido en el sentido de que no ha tenido la capacidad de poder controlar, en este caso, su frontera por donde ingresa el contrabando. ¿Qué te parece ese concepto del Estado fallido? Estoy de acuerdo, totalmente, y es más, creo Estado que forajido, fallido, Estado mafioso, le llaman otros. sí, o sea, yo creo que a veces hay personas que no se dan cuenta que cuando hablamos del gobierno, simplemente hablamos de imposición, ¿no? Porque a veces dicen, la palabra impuestos tal cual viene justamente de que es una imposición. O sea, si no pagas impuestos, Es obligatorio. ajá, te dicen entre comillas que si no pagas impuestos no va a pasar nada. Pero por ejemplo, si no pagas impuestos, pum, te congelan todas tus cuentas
con todos los fondos. Entonces, ellos dicen que no te están imponiendo pagar impuestos, pero sin embargo te perjudican y no puedes utilizar de lo que al final es tuyo, ¿no? Entonces, este Estado fallido, que no ha podido por distintos motivos, digamos, abarcar y resolver problemas convencionales de la economía, si no realmente no toman cartas en el asunto, la situación puede ser mucho peor, ¿no? Entonces, y eso va claramente de la mano de la corrupción. O sea, yo personalmente creo que si no se robaran las cosas, alcanzaría para muchísimas otras cosas, en especial salud, educación y cosas que realmente en este país se necesitan, ¿no? O sea, es una realidad que vemos y salimos a las calles y la gente hace fila en los hospitales. Vos vas a las 3 de la tarde, no sé, en diciembre, en noviembre, que me ha tocado por cosas de la universidad, por ejemplo, ir a escuela a acompañar, digamos, aprendizaje de los chicos. Vas a estos módulos que tenemos en Santa Cruz y a las 3 de la tarde con 36 grados y los chicos se duermen de calor. O sea, ¿cómo puede ser que esos niños, que al final son el futuro de este país, no tengan ni las mínimas condiciones necesarias para pasar clases, para aprender, digamos? Entonces, todo eso creo que se traduce en que si no hubiera corrupción, o por lo menos si no se despilfarrara tanto el dinero, alcanzaría para poder solventar otros problemas, ¿no? Ya, a ver, hemos visto un poquito la causa, estamos en medio hablando de la institucionalidad, pero ¿cuáles son las consecuencias de la corrupción? ¿Cuáles son las consecuencias de que tengamos un Estado como el que tenemos y los niveles de corrupción que tenemos? Que, hay que decirlo una vez más, no es exclusivo de Bolivia. En Latinoamérica, en los países altamente desarrollados, en Estados Unidos también hay corrupción, ¿no es cierto? Entonces, insisto, es un fenómeno universal, pero en el caso nuestro, ¿cuáles son las consecuencias de tener un Estado, digamos, entre comillas, fallido que no combate la corrupción? Una de las principales consecuencias, creo yo, llevándolo a un más aspecto cruceño, es que desincentiva mucho el tema del emprendedurismo. O sea, cuando hablamos de que vos como joven, como mujer que quiere, o como hombre, digamos, que quiere comenzar un negocio y te chocas con todo este aparato estatal, digamos, que no te deja al final poder iniciar un negocio de una manera más fácil, por ejemplo, desincentiva la inversión. Lo que al final se traduce en que esa persona tal vez que no quiso abrir su tienda de zapatos y generó un empleo que tal vez después pudo hacer una fábrica de zapatos, que se puede traducir en 10.000 empleos, en ese momento está perdiendo ya el país. Entonces hay ahí un tema de corto y largo plazo. En el tema social, yo creo que ahí ataca mucho el tema de los valores, ¿no? O sea, tener realmente claro de que ser permisivos con este tipo de actos, ser permisivos y no denunciarlo, al final se traduce en que los recursos que se están desperdiciando hoy o las cosas que se están desperdiciando hoy, al final es una pérdida muy grande para la futura generación. Pero si eso lo traducimos en economía, en porcentaje, todo lo que se lleva a la corrupción, alguien dice que debe estar entre un 15, un 20% del PIB, digamos, con eso se podrían hacer maravillas. Totalmente. Imagínense cuántos millones de dólares realmente es eso y en lo que se podría traducir. O sea, no es algo muy lejano, que al final es justamente esos recursos que se quedan en la burocracia, que se quedan en los parásitos, digamos, que viven del gobierno, realmente se podrían hacer proyectos muy interesantes, ¿no? O sea, tantos proyectos que tenemos pendientes en Santa Cruz, Viru Hub, el tema de una nueva salida al mar por el Atlántico. O sea, todos estos proyectos que al final se podrían traducirse en muchísimo mayor crecimiento para Santa Cruz, en muchísimo mayor desarrollo, no se realizan. Y yo no dudo que sea. ¿Por qué? Porque la plata se la roban. Y hay todo ese tema. Entonces, hay esa consecuencia económica, esa consecuencia social y tal vez cuando hablamos en lo político, la confianza. Ya. O sea, la destrucción de la confianza de la sociedad hacia sus instituciones, hacia, hacia la casta política, o sea, genera todavía muchos más conflictos, ¿no? Porque al final, cuando no existe esa confianza, porque al final la confianza es bienestar. Si vos no confiaras en el taxista que tiene licencia de conducir y que te va a ir a tu casa o ibas a llegar sanamente y todo este tema, cuando no hay confianza, la gente tiene miedo y no invierte, no justamente, no sé, trata justamente de no tal vez iniciar su empresa formal porque tiene miedo de que tenga mayores pérdidas. Entonces la confianza es muy importante, construirla. Y es algo común, como dice esa frase muy común, la confianza se la gana centímetro a centímetro y se la pierde kilómetro a kilómetro. Construir institucionalidad, construir, digamos, este ideal de lo que realmente esperamos de lo que sea la gobernación, todo el ente público, creo que yo también
es un trabajo que todos debemos hacer, ¿no? Todos los días. Ya. Y el problema es que ahora la corrupción ya no solamente es pública, sino que también ha llegado a sectores privados. El caso Cota aquí en Santa Cruz es un ejemplo típico de cómo la corrupción llegó a Cota y la mató a Cota, Sí, sí, sí. entre otras cosas. Sí, no, totalmente. Y es como le decía, ¿no? Creo que al final es un trabajo de todos. Porque no, obviamente también, por ejemplo, eso hablábamos antes de la entrevista, como por ejemplo para el tema de las adjudicaciones, se han denunciado muchísimos casos que las empresas privadas tienen que pagar su coima para poder ingresar ¿Sabes cuántos pagan? No, Bueno, pero todo el mundo dice que pagan hasta un 20%. O sea, a ver, para que la gente entienda, cuando una empresa privada contrata con el Estado, le paga al funcionario un 20% de lo que está contratando. Y obviamente que esa plata tiene que salir de un lado, entonces después vienen las obras mal hechas, no duran, si la capa asfáltica era una X cantidad, le ponen menos, o sea, todas esas son las consecuencias, digamos, se distorsiona todo y finalmente tenemos obras a medio y por eso es que también a veces se denuncia que después no se hacen bien las cosas. Claro, ¿cómo se van a hacer bien las cosas si comenzaron mal? exactamente. Y Bueno, es así. estamos ya terminando, Sebastián. El hecho de que no haya institucionalidad, que no haya separación de poderes, que no haya un poder judicial independiente, que no haya transparencia, que las instituciones no funcionan, ¿eso supondría que el Estado está armado en este momento en favor de la corrupción y se podría hablar de un estado de corrupción? Totalmente. Y eso es algo justamente que tal vez en el corto plazo, sí, luchar de frente con la corrupción, tomar acciones inmediatas, pero justamente yo creo que en el mediano largo plazo, realmente el problema es el Estado. Entonces, reducir ese Estado, hacerlo más chico, no permitir que se involucre más en la gente, en la vida de las personas. Porque al final yo como individuo si quiero emprender, yo como individuo si quiero importar, yo como individuo si quiero exportar, no puede ser que el gobierno no me deje exportar. Como no puede ser que el gobierno para importar me ponga más impuestos. Que al final no se traduce realmente en mejoras de la calidad de vida para la población. Tal vez si en algún punto digamos, la gente realmente sintiera que lo que paga vale la pena, podríamos estar hablando de algo distinto, pero no lo ocurre. Y esto es algo, yo creo que es un fenómeno mundial, entonces hay que luchar por eso, ¿no? Y ese es algo que siempre digo en algunas entrevistas, que el primer acto de corrupción de una persona es aceptar, por ejemplo, un cargo en lo público para el cual no está listo. Y yo La creo mediocridad. exactamente, y yo creo por eso que los mejores hoy en día deben estar en lo público, cambiarlo. Yo creo mucho en el servicio público y creo que los mejores deben estar en lo público, ¿no? Para que se tengan mejores políticas públicas, para que realmente el servicio a la comunidad sea lo que prime y no así la individualidad, digamos, en un sentido de que si puedo sacar algo del Estado o para citarlo y que sea para mí, prime, ¿no? Entonces esa individualidad egoísta, pero en relación a parasitar el Estado, ya realmente no exista más, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, el tema no se acabó, el tema podría estar comenzando, da para mucho. En todo caso, yo te agradezco, Sebastián, de haber venido por acá. No, muchas gracias, doctor, y bueno, felicitarlo por el espacio, creo que estos espacios son fundamentales y nada, ¿no? Muchas Hace gracias, falta de el verdad. debate, ¿no es cierto? Sí. No hay debate. No Estos hay. temas hay que debatirlos, son temas muy profundos. Es como la pandemia, está en todas partes, nadie puede sentirse ajeno a esto porque es una realidad dura, pero es la dura realidad. Sí, necesitamos intercambio de ideas, necesitamos que las personas hablen, que no callen, y bueno, gracias por la invitación. Gracias, Sebastián.